12:38, vamos hoy con el tiempo un poco justo, así que sin más abrimos la Junta de Portavoces y para hablar de impuestos, en concreto del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, saludamos al concejal de Hacienda, Antonio Gato. Muy buenos días. Hola, buenos días. En representación del Grupo Popular, Jesús Enríquez. Buenos días, Jesús. Muy buenos días. Está también el concejal de Urbanismo y concejal de Toma la Palabra, Manuel Sarabia. Buenos días, Manuel. Buenos días. Charo Chávez, portavoz si se puede. Buenos días. Hola, buenos días. Y Pilar Vicente, concejal y portavoz de Ciudadanos. Muy buenos días. Muy buenos días. Modera, como siempre, la tertulia José María Francisco. Adelante, Chema, de nuevo. Por cierto, que Pilar Vicente viene de la penitencia que supone la comisión de investigación. Bueno, no creo que en este caso lo digo de penitencia por el estrés que genera pues una reunión y otra. Al final ha terminado antes la reunión y por tanto están los 5 partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Valladolid para hablar del impuesto de bienes inmuebles, porque la próxima semana finaliza el plazo para pagar y vamos a conocer cuál es el sentido de este impuesto y cuáles son las opiniones de los 5 grupos municipales. Una primera aproximación del concejal de Hacienda, Antonio Gato. Bueno, pues es el concepto tributario más importante de los ayuntamientos de España y al final supone aproximadamente, pues en el Ayuntamiento de Valladolid más de un 40%, casi un 42% de los ingresos tributarios del ayuntamiento. Por tanto, pues es una figura clave en todos los ayuntamientos, una fuente de ingresos primordial y fundamental. Valladolid tiene en el IBI ocupa el puesto 26 de las 48 capitales de provincia. Estamos, por tanto, en la media, con una fiscalidad en el IBI razonable, situada en el medio. Y si nos centramos, por ejemplo, en las ciudades de nuestro entorno, de nuestra población de 300.000 habitantes, que son 8, pues estamos también situados en el medio de la tabla, y por tanto, bueno, pues tenemos un tipo ajustado, razonable, y que permite, sin subir el IBI por tercer año consecutivo por parte del equipo de gobierno, pues atender junto con los otros ingresos municipales las necesidades que tiene el Ayuntamiento de Valladolid. Pues vamos con la primera opinión del Partido Popular, Jesús Enríquez. Bueno, pues lo que dice el señor Gato, una parte es cierta, que es verdad que el IBI es la fuente mayor de ingresos, pero eso de que no se ha subido, pues no es cierto. Lo primero que hizo Óscar Puente al llegar a la alcaldía fue dar un catastrazo encubierto a los vallisoletanos, subiendo el 10% del valor catastral a todos los inmuebles de la ciudad, y eso además tuvo un efecto arrastre, subiendo otros 7 impuestos a mayores, porque cuando se sube el valor catastral se sube no solo el IBI, se suben las plusvalías, el impuesto de actividades económicas, el de transmisiones, el de sucesiones, donaciones, patrimonio y el del IRPF, el que estamos ahora también en periodo de pagar todos los sometidos o sujetos a este impuesto. Por lo tanto, ha subido, se ha dado un catastrazo tremendo a la ciudad de Valladolid, y lo peor de todo es que no para dar mejores servicios y hacer más cosas, porque los impuestos son necesarios para dar servicio y para dar inversiones a los ciudadanos. Solamente datos de la liquidación del último año demuestran que el año pasado, en 2017, solo se invirtió la mitad de lo presupuestado, el 50,9%. Por lo tanto, Óscar Puente, más que a Robin Hood, se parece al sheriff de Nottingham. Es un gran campeón recaudando, pero es muy mal gestor a la hora de devolver el esfuerzo fiscal a los ciudadanos. Y de hecho, ha recaudado de tal manera y con tanta eficacia, además hay que aplaudirle al señor Gato en lo que le toca, como sheriff de Nottingham, en este caso de Valladolid, en impuestos directos, en el que figura el IBI, se ha recaudado el 100,49%, es decir, casi medio punto más de lo presupuestado. Pero es que en impuestos indirectos se ha recaudado en 2017 el 138,55% de lo presupuestado, y en tasas y otros ingresos un 102,32% de lo presupuestado. Por lo tanto, en total, Óscar Puente ha cobrado en 2017 más de 155 millones de euros a los vallisoletanos, más de 4,5 millones de euros recaudados por encima de lo presupuestado, y solo ha invertido 29,2 millones de euros, dejando 28 millones de inversión sin hacer en la ciudad. Entre lo recaudado de más y lo invertido de menos, el abuso económico de Óscar Puente a los ciudadanos de Valladolid ha sido nada más y nada menos, solo en el año 2017, de 32,6 millones de euros. Toma la palabra Manuel Sarabia. Bueno, vaya manera de plantear las cosas. Es decir, la recaudación, lo que hay que hacer es recaudar lo que está previsto, y ya está. Y es lo que se ha hecho, recaudar. Y luego, en la distribución de los gastos, pues lo que hay que hacer es una buena distribución. Porque lo que se trata con los impuestos, yo creo que estamos todos de acuerdo, es que, en primer lugar, cumplir y atender los servicios sociales, y por eso son necesarios. Y en segundo lugar, pues hacerlo de tal manera que se contribuya a la redistribución de la riqueza. Es un
una frase muy conocida, que es que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene, y que se atienda a la redistribución de la riqueza y a la mejora de los servicios sociales y de la vida de la gente. Entonces, por eso, en Valladolid Toma la Palabra, planteamos en 2016 que para los impuestos y el IBI en concreto de 2017, pues se subiese un 7% en aquellas empresas que tuviesen un valor catastral de más, o aquellas propiedades de un valor catastral de más de 1 millón de euros, que se subiese un 7% cuando el uso era industrial y un 10% en los demás, intentando de esa manera y mejorando luego las bonificaciones para intentar redistribuir mejor. Es decir, yo creo que eso es un principio fundamental y un principio constitucional. Charo Chávez, portavoz de Sí se puede. Bueno, nosotros desde Sí se puede también siempre hemos defendido que necesitábamos una política fiscal suficiente, justa y progresiva, porque entendemos que es lo más justo. El que más tenga, que sea el que más pague, y el que menos tenga, pues que sea el que menos tenga. Porque la función de los impuestos no es cobrar, porque sí es obtener recursos para poder hacer políticas sociales o para poder hacer cosas que son importantes para la gente. Tiene gracia que sea el Partido Popular aquí quien venga hoy casi a darnos lecciones de lo que hacen, cuando creo que su partido en estos momentos está deslegitimado de salida para cualquier cosa que quiera decir al respecto de cómo se gasta el dinero público. Creo que lecciones pueden darnos hoy, y lo saben los ciudadanos, muy poquitas. Y además tiene bastante gracia que precisamente sean también hoy aquí los que constantemente nos hacen propuestas sobre el IBI, que es lo que estamos hablando en este caso, cuando fue el señor Blanco, el concejal de Hacienda en el año 2014, quien cuando se propuso precisamente por Izquierda Unida que se hiciera el IBI más progresivo, y fue él el que se negó, precisamente porque habló de algunos impedimentos, de algunas propuestas y de algún tipo de estudios para poder hacerlos. En el ayuntamiento se ha hecho un grupo de trabajo, y es verdad que también nuestro grupo proponía alguna serie de cuestiones referentes al IBI, pero que luego en el marco legal y constrictivo de las administraciones locales en el que nos encontramos es bastante complicado llevarlo a cabo. Luego, si queréis, podemos hablar un poco más de esto, pero bueno, eso es una de las cosas fundamentalmente con las que nos hemos encontrado respecto a este impuesto. Pilar Vicente, Ciudadanos. Bueno, desde nuestro grupo creemos que la recaudación municipal tiene que ajustarse a las necesidades del municipio. Actualmente el Ayuntamiento de Valladolid tiene un superávit de en torno a 23 millones de euros, y eso significa que se está gestionando mal en ese sentido, porque aunque suena muy bien 23 millones de superávit, yo creo que ese dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. Al final, durante la crisis, los ciudadanos han hecho un esfuerzo muy importante, han tenido que reducir ese dinero, no irse de vacaciones, han tenido que reducir el dinero de la compra mensual. Bueno, ahora que estamos en un periodo mejor económicamente y que el ayuntamiento sigue teniendo un superávit importante, hay que devolver ese esfuerzo a los ciudadanos. Y qué mejor que devolvérselo y que lo tengan en el bolsillo, de cara también a contribuir al crecimiento económico, a mejorar los negocios locales y un incremento del empleo. Es cierto, como decía el señor Enríquez, que el equipo de gobierno hace 2 años hizo una subida encubierta del IBI, porque el IBI tenía que haber bajado, y sin embargo a través del catastrazo no se hizo, ¿no? Nosotros hemos planteado la rebaja del IBI a través de las ordenanzas fiscales, y por parte del equipo de gobierno siempre se ha rechazado. El IBI de Valladolid está por encima de la media de cualquier otra capital de provincia de Castilla y León, por lo tanto hay margen. El tema de la redistribución de la riqueza suena muy bien. Es lo que hemos oído al representante de Valladolid Toma la Palabra, y de Sí se puede. Suena muy bien. Pero, sin embargo, no se ha cometido ninguna modificación a través del IBI de mejora para la gente en situación de exclusión social. Lo que se ha hecho ha sido subir los impuestos a las empresas, y subírselos de manera innecesaria, porque, como ya digo, con esos 23 millones de euros de IBI, de superávit, no es necesario. Incrementar la presión fiscal por parte de Ciudadanos no estamos de acuerdo, creemos que es un error. Ya lo anunciaba el representante de las organizaciones empresariales. Las empresas se están marchando de Castilla y León, también se están marchando de Valladolid. Tenemos que aprovechar nuestro potencial, no dejamos de estar a 1 hora de Madrid, y por lo tanto yo creo que con una rebaja de impuestos seríamos más competitivos a través de además de otras medidas, porque es necesario que nuestros hijos y nuestros nietos se queden en Valladolid, y rebajando impuestos es una forma. Decía el concejal de Hacienda que llevan 3 años los impuestos congelados, en este caso el IBI. El Partido Popular dice que ha subido, catastrazo. Al final los oyentes tienen que tener claro qué está pasando. Réplica del concejal Antonio Gato. Pues lo tiene muy claro, los 257.000 contribuyentes del IBI en Valladolid, que han visto como en el año 2016, 2017 y 2018, entre ellos está incluido el señor Enríquez, en su recibo del IBI la cifra que han pagado, la cuantía que han pagado es exactamente la misma. Por tanto, no ha habido ninguna subida, congelación del IBI, una subida en el año 2017 puntual que afectó al 0,1% a 300 contribuyentes. Congelación durante 3 años seguidos.
El señor Enríquez, además, siempre cuando hablamos de tributos saca a pasear a la serie de Nottingham. Y yo voy a sacar a pasear a Robin Hood, porque este equipo de gobierno, nada más llegar al gobierno municipal, lo que hizo es suprimir la tasa de basuras. 10 millones de euros que llevaban 3 años consecutivos los contribuyentes desde que el año 2013 lo implantó el Partido Popular en el Ayuntamiento. Se suprime para el año 2016 y eso libera 10 millones de dinero de los contribuyentes durante 3 años consecutivos. Por tanto, en ninguno de los 3 años ha habido subida. La subida ha sido cero en el IBI, como pueden comprobar todos los ciudadanos en su recibo. Y además, si repasamos un poco la política fiscal, realmente el SERI de Nottingham pues ha sido el Grupo Popular, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, que en el año 2012 subió un 3% el IBI, y además su gobierno del presidente Rajoy, subió otro 10% adicional ese año. Por tanto, una subida imputable al Partido Popular en el año 2012 del 13% a los contribuyentes de Valladolid. Esa ha sido, amén de, en el resto de políticas tributarias, incrementar desde el año 2012, en los últimos 8 años, más de un 10% la carga fiscal, la presión fiscal a los contribuyentes vallisoletanos. Gracias por su brevedad. Ahora más breve, Jesús Enríquez. Sí, pues bueno, las cifras le desacreditan, señor Gato. Fíjese usted, Óscar Puente ya ha ingresado en 2017 casi tanto sin tasa de basuras que antes con la tasa de basuras. Y fíjese usted, los derechos reconocidos en 2015 por impuestos, tasas y otros ingresos fueron de 147 millones de euros. En 2017, por impuestos, tasas y otros ingresos, ustedes han recaudado 155 millones y medio de euros. Es decir, he quitado del anterior, restado lógicamente la tasa de basuras para hacer la comparación, y ustedes ya recaudan 8 millones casi y medio más, cuando la tasa de basuras era poco más de 9 millones lo que se recaudó en el año 2015. Por lo tanto, ustedes sin tasa de basuras están ya recaudando prácticamente más de lo que recaudaba el PP con la tasa de basuras. Por lo tanto, realmente no pueden ustedes presumir de ello, y al final del mandato esta diferencia se agudizará. Repito, Óscar Puente ya ingresa casi tanto sin tasa de basuras que antes con la tasa de basuras. Y aquí están los datos. Y luego dice usted que no ha subido el IBI. Efectivamente, a las residencias, es decir, a las viviendas, no nos ha subido, pero es que tenía que haber bajado, como bien se ha dicho, como se ha hecho en otros ayuntamientos, al menos socialistas también, como el de Toledo, que ha bajado el IBI precisamente por lo que ha dicho usted. Se exigió mucho esfuerzo anteriormente por leyes nacionales para salir de la crisis, y había que devolver a los vecinos de las ciudades ese esfuerzo en forma de reducción. Y el PP propuso bajar el 10% el IBI estos años, y ustedes han votado en contra. El PP propuso o ha propuesto y propondrá bajar también o subir en este caso las bonificaciones, reducir el impuesto a las familias numerosas, y ustedes se han negado. También propusimos bajar el impuesto de bienes inmuebles a las viviendas protegidas, a los que compran vivienda protegida, y ustedes se opusieron. Pero es que además han subido el IBI a algunos usos, porque han hecho una discriminación de tipos de gravamen en el IBI, y a los que no son viviendas sí se lo han subido. Pero es que fíjese ustedes a quién se lo han subido: al comercio, a la industria, al ocio, a la hostelería, al uso deportivo, oficinas, edificios singulares, religiosos, espectáculos y, pásmense ustedes, sanidad y beneficencia. Ustedes han subido los impuestos a hospitales privados o concertados, han subido impuesto de bienes inmuebles también hasta a centros deportivos concedidos por el propio ayuntamiento, han subido el impuesto de bienes inmuebles a empresas municipales como Mercaoliz, 3.600 euros en un año más de IBI a Mercaoliz. Por lo tanto, señor Gato, dice usted una verdad a medias. Es verdad que no nos ha subido el impuesto a la mayoría de los ciudadanos, pero es que nos tenía que haber bajado, y ha subido muchísimo a los que generan actividad económica en la ciudad. Por lo tanto, esto no es así. Y lo que sí me gustaría es que la señora Chávez nos diga qué IBI va a pagar el señor Pablo Iglesias por el casoplón de Galapagar. A lo mejor ha ido a Galapagar para Galapagar menos, porque sí que vemos que, no sé si usted la han dejado votar o no en su partido al estar repudiada 2 veces por su organización, pero sí que tiene relación con el IBI, y además ha incurrido usted en una contradicción tremenda. Dice, es que antes el PP no podía hacer más progresividad porque lo impedía la ley, y nosotros tampoco lo hemos podido hacer. Entonces, ¿qué tiene usted que denunciar del IBI? Los vallisoletanos saben que cuando hay gobiernos populares en la ciudad bajan los impuestos, y con ustedes suben, y encima hacen menos inversiones. Enseguida le doy la palabra a Charo Chávez. Antes, Manuel Sarabia. Bueno, pues 2 o 3 apuntes. Vamos a ver. Primero, el valor catastral es el que es, y es el que tiene que ser. No es mezclar todo y hacer como que se puede manipular de una manera o de otra. Es que es el que es. En segundo lugar, los centros deportivos que dice el señor Enríquez, o los centros sanitarios privados,
son negocio y como tal tienen que pagar impuestos naturalmente, o no son negocio. Centro sanitario, anda que no son negocio. Sí, pero subírselo como se lo han subido. No, yo digo para temas de salud. Que digo que centro sanitario, qué horror. Hombre, no, es un negocio. Tercero. Bueno, los públicos veremos a ver también. Momento. Tercero, se habla de que si se rebajasen impuestos, lo ha dicho la señora Vicente, seríamos más competitivos, etcétera. ¿Ustedes creen que el empleo de Renault, el tercer turno que se ha suprimido, no se habría suprimido si se hubiese bajado el IBI? Sin un plan industrial como no tiene Valladolid, seguro que peor. Por favor, seguro que ha sido eso, seguro. No, todo suma. Seguro que ha sido. Todo suma, señor Sarabia. Seguro. Están, antes de tomar esa decisión, miran a ver el IBI. Miran el IBI y dicen, caramba, vamos a quitar el turno de noche. Todo suma, señor Sarabia. Y luego, por último, que efectivamente, dos cosas más rápidamente. Una, las bonificaciones. ¿Qué bonificaciones proponían ustedes, por ejemplo, con la tasa del agua famosa? Con la tasa del agua. Estamos hablando del IBI, caballero. Ya lo sé, pero sí, se lo traigo yo aquí. Era a mayores de 65 años, tuviesen los ingresos que tuviesen, solo por ser mayores. Que está muy bien, pero no está bien. Lo lógico es que ustedes han dado gratis el autobús a todo el mundo con independencia de los ingresos. Le estoy diciendo, ese tenía otro objetivo, pero aquí claro, es que los suyos les parecen muy loables y los de los demás no. Pero aquí ¿cuál es el objetivo? Ninguno. Ninguno. Ayudar a los mayores no. Sí, a los mayores tengan la renta que tengan, da igual. ¿Y a los menores para que usen el autobús? Para estimular el uso del autobús. ¿Y se ha estimulado? Pues naturalmente. Uy, madre, sí. Nos vamos. Vaya concluyendo, hablamos de las modificaciones tienen que tener sentido. Lo último, un instante, que lo que hay que proponer, por ejemplo, que es lo que vamos a proponer nosotros en el marco de Viva, es una rebaja del IBI incluso del 50% para viviendas vacías que estén dispuestas a ser alquiladas con un control de precios. Eso está muy bien. Portavoces, si se lo veremos. Bien, no voy a responder al señor Enrique sobre si Iglesias va a pagar o no el IBI, porque supongo que el Ayuntamiento de Galapagar le interesará cobrar el IBI del señor Iglesias, que no creo que tenga ningún problema en pagarlo como cualquier ciudadano. Yo estoy seguro que no tendrá problema. Lo que sí que le voy a decir, hombre, lógicamente, lo que sí que le voy a decir es que, mire, sobre la cuestión de los impuestos, yo creo que hay que decir una cosa bastante clara, y es que dice la señora Vicente que los ciudadanos prefieren tener el dinero en sus bolsillos. Yo le voy a decir una cosa, lo que los ciudadanos prefieren es que el dinero que pagan se invierta en educación, se invierta en servicios de calidad, se invierta en ayudar a aquellos que no pueden subsistir con los sueldos precarios que tienen. Y desde luego lo que no quieren admitir en ningún caso es que sufraguen privilegios algunos y mucho menos los robos a manos llenas de algunos partidos. Y creo que en eso, perdóneme, señor Enrique, su partido tiene mucho que decir, que ha dado privilegios a las empresas a cambio de comisiones o trato de favor. Oiga, creo que no está usted para hablar precisamente. Sí, no está usted para hablar. No sé si es que mucho que esconder. Ciudadanos, faltan 4 minutos para la una. Lo que tenemos es los sofistas de siempre. La repudiada es usted. Pilar Vicente, nos salimos del objetivo. Jesús. Código ético, señora. Jesús, por favor. Es que lo ha hecho su partido. Jesús, mi partido no me ha repudiado, y eso es una acusación muy grave por la que le pueden para un no es el objeto del debate y yo creo que seguimos con el debate. Tenga usted mucho cuidado. Jesús Enrique, por favor, aplíquese el código ético. Por favor, deje intervenir a Pilar Vicente. La política de impuestos por favor, creo que oiga, señora, Pilar Vicente tiene la palabra. Respeten a Pilar Vicente. Yo lo que nosotros planteamos es una política. Bueno, yo creo que me voy a callar. Yo creo responsable civil. Quieren hacer Jesús Enrique. El debate lo continúan luego tomando un café si quieren. No, sobre todo que es que este debate yo creo que en nada beneficia a los ciudadanos, que es para los que estamos aquí para hablar sobre el IBI en concreto. Nosotros tenemos una política de impuestos diferente y nosotros sí que creemos que es mejor que ese dinero lo tengan los ciudadanos en su bolsillo. Creemos que hay margen para rebajar el IBI y lo que se ha hecho desde el equipo de gobierno desde el inicio de legislatura es incrementar los impuestos. Yo creo que también hay que trabajar en bonificaciones que ayuden a las familias que están en una peor situación, pensionistas, familias numerosas, monoparentales, y en ese sentido prácticamente no se ha hecho nada. Y voy a poner un ejemplo de lo que le preocupa al ayuntamiento. Se han subido las ayudas de material escolar, que eso está muy bien. Sin embargo, la mayoría de esas ayudas no se están dando y ese dinero está quedándose sin cubrir porque los padres de esos niños no pueden pagar el IBI. Eso es lo que tiene que solucionar el ayuntamiento, que los niños no paguen la mala situación que están viviendo sus padres, y es para lo que se tiene que preocupar el equipo de gobierno. Y por otro lado, yo sigo insistiendo, es necesario dar a los ciudadanos facilidades de pago. Aún a día de hoy, el IBI no se puede fraccionar si no es únicamente en el mes de noviembre, y estamos a años luz de otras administraciones y tenemos que hacerlo mejor.
Bueno, es curioso oír hablar de bajar los impuestos cuando se gobierna se hace exactamente lo contrario. Nosotros tenemos más coherencia en ese sentido y lo que prometemos lo cumplimos. 3 años seguidos en el que los vallisoletanos no han sufrido subida alguna en su impuesto de bienes inmuebles y que además necesitamos los ingresos que hay ahora, no bajarles, necesitamos los ingresos que hay por el IBI porque son necesarios para prestar servicios públicos y esto nos lo permite hacer la saneada economía municipal del Ayuntamiento de Valladolid. Cumplimiento del superávit, cumplimiento del techo de gasto, endeudamiento por debajo de 100 millones. Esa situación saneada nos permite prestar los servicios con un nivel de calidad adecuada y no recurrir a subidas de los impuestos a los contribuyentes. Dejamos aquí el debate y les tengo que pedir en este minuto que nos queda que nos echen una mano porque desde Radio Valladolid nos sumamos también a una campaña, ponemos en marcha una campaña de aliento y de apoyo al Real Valladolid para ver si el domingo conseguimos meternos en el playoff y conseguimos al final lo que todos queremos, que es que el equipo vuelva a primera. Les voy a pedir un mensaje rápido de aliento y de apoyo al equipo blanquivioleta para ver si lo conseguimos esta vez sí. Antonio Gato. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a conseguir. El próximo sábado va a ser un gran día para la ciudad, para el equipo. Vamos a participar en el playoff de ascenso y creo que se ha intentado durante la temporada con altibajos, pero al final llegamos en buena situación al final de la temporada y lo vamos a conseguir y después el ascenso. Manuel Sarabia. Bueno, solo es que tengan fe en conseguirlo porque la fe mueve montañas, ya se sabe, nada más. Charo Chávez. Bueno, creo que el premio final es precisamente después de ese trabajo colectivo, ese ascenso esperado y ansiado por todos los vallisoletanos. Jesús Enríquez. Pues Aupa Pucela, una ciudad de primera, aunque venida menos con Óscar Puente, necesita un equipo de fútbol en primera y todos apoyar el sábado frente a los Osasuna. Pilar Vicente. Bueno, desear mucha suerte al Real Valladolid este sábado. Hay que pelear ese ascenso a primera y yo creo que lo vamos a conseguir. Gracias a todos.